Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablarles sobre la teoría del desarrollo cognitivo que propuso Piaget. Nuestro equipo está conformado por 4 integrantes. Mi nombre es Cristian Jessica Almada Román. Hola compañeros, mi nombre es Valdemar Cruz Acevedo. Compañeros, mi nombre es Dulce Gabriela Ramírez Lescas. Y yo soy Ingrid Pérez Vázquez. Nuestro objetivo al realizar esta exposición es hablar sobre la teoría de Piaget. Más que hablar, queremos que ustedes tengan conocimiento o aumenten su conocimiento ante esta teoría. ¿Por qué? Porque es de suma importancia, ya que en esta vemos cómo es que los niños se van desarrollando de manera cognitiva. Y sin más que decir, les solicitamos su atención porque ya comenzaremos la exposición. Gracias. Vamos a hablar sobre la vida y obra de Jean William Fritz Piaget Jackson. Él nació el 9 de agosto de 1896 en Newcastle, Suiza. Fue un psicólogo constructivista cuyos estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño tuvieron una gran influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. Se licenció y doctoró en 1918 en biología en la Universidad de Suiza. A partir de 1919, inició su trabajo en las instituciones psicológicas de Zúrich y París. Elaboró la teoría de la inteligencia sensormotriz, además estableció 4 estadios en el desarrollo de la inteligencia. En 1923 se casó con Valentine Chutney, teniendo 3 hijos. Su paternidad fue muy importante a nivel profesional, ya que sería la observación y análisis del crecimiento y desarrollo de sus hijos lo que le conduciría a la elaboración de su obra más importante y conocida, la teoría cognitivo-evolutiva, en la cual expondría los diferentes estadios de desarrollo y la teoría constructivista. Sus obras más conocidas e importantes son El lenguaje y el pensamiento en el niño, publicada en 1923, La representación del mundo en el niño en 1926, El nacimiento de la inteligencia en el niño en 1936, La psicología de la inteligencia en 1947, Tratado de lógica en 1949, 6 estudios de psicología en 1964, Memoria e inteligencia en 1968 y El desarrollo del pensamiento en 1975. Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología contemporánea y el más destacado en el campo de la psicología infantil. Su influencia se extendió a figuras de la psicología infantil como Henry Wallin y a teóricos de tendencia psicoanalítica como Erik Erikson, y abrió el camino para nuevos enfoques en la psicología evolutiva y pedagogía, como los modelos de aprendizaje de Brunner, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Las universidades de Harvard, París, Bruselas y Río de Janeiro le otorgaron el título de doctor honoris causa. Falleció a los 84 años el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra. Aún así, su legado continúa hoy hasta nuestros días. Antes de hablar a fondo sobre la teoría que propuso Piaget, es importante saber qué es el desarrollo cognitivo. Y el desarrollo cognitivo, según Torrealba, es el proceso de evoluciones de las capacidades mentales, y dentro de estas está la memoria, la percepción y el lenguaje. Y en este proceso el individuo va adquiriendo conocimientos a través del entorno en el que se encuentra. En el siglo XX, Jean Piaget planteó que el desarrollo cognitivo comienza desde el nacimiento y que este es una combinación entre factores ambientales y procesos de maduración biológica. La teoría de desarrollo de Piaget describe 4 fases o 4 etapas, y esto asume los procesos cognitivos. Estos se van organizando en una forma progresiva, de tal forma que no es posible adquirir las habilidades de una etapa sin antes haber pasado por una etapa previa. Tras años de investigación, el psicólogo suizo Piaget nos formula un modelo expectativo sobre el aprendizaje basado en el concepto de la acción. Es decir, que es como el niño va sumando y reestructurando conocimientos gracias a la interacción activa que el niño tiene con el mundo que lo rodea. Como primer principio básico tenemos la organización y la adaptación, y esto hace referencia a que nosotros como personas organizamos la información que recibimos en mapas mentales para posteriormente adaptarnos a las exigencias del medio ambiente en el que nos estamos desarrollando. Como segundo principio tenemos la asimilación y acomodación. La asimilación es el proceso mediante el cual nueva información se amolda a esquemas ya persistentes.
mientras que la acomodación hace referencia al proceso de modificar esquemas para acomodarse a nueva información. Esto quiere decir que ambos términos hacen referencia a cómo moldeamos la información que recibimos para acomodarla a los esquemas mentales del momento. Algunos ejemplos que podemos mencionar son cuando un estudiante aprende cómo utilizar un nuevo programa de computadora, cuando un niño observa un tipo de perro que nunca ha visto antes e inmediatamente señala al animal y dice la palabra perro, cuando un chef aprende una nueva técnica de cocina. En cada uno de estos ejemplos, el individuo está agregando información a sus esquemas existentes, inclusive a veces reinterpretando las nuevas experiencias para que se ajusten a la información existente previamente. Como tercer principio están los mecanismos del desarrollo. Son los mecanismos que condicionan al desarrollo cognitivo y están determinados por la maduración de estructuras físicas heredadas, las experiencias físicas con el ambiente, la transmisión social de la información y la búsqueda continua del equilibrio. Determinó las variantes funcionales en invariantes funcionales. Comenzando por las variantes funcionales, estas consisten en las 4 etapas. Yo te explicaré acerca de la etapa sensoriomotora. Esta etapa se da de los 0 a los 2 años y el niño utiliza sus sentidos y sus capacidades motoras para empezar a conocer y aprender objetos. En esta etapa, el niño comienza a comprender el mundo a través del ensayo y error, ya que como pues es un individuo de 0 a 12 meses, es una etapa de 0 a 12 meses, el individuo o el niño pues no tiene conocimiento alguno, así que va empleando el ensayo y error para poder conocer y comprender el mundo como es. Por ejemplo, si el bebé tiene un objeto cerca, o por ejemplo su dedo, lo que el bebé va a hacer va a llevárselo a la boca y comenzará a succionar. Esto es un acto de reflejo. De ahí viene una etapa que se llama reacciones circulares primarias. Esta se da de 1 mes a 4 meses. En esta etapa, durante este transcurso de tiempo, subestadios que se le llaman, durante este subestadio suele mover los dedos, patear con las piernas, chupar sus pulgares. Son acciones que se realizan intencionalmente, pero que para ellos genera una estimulación. De 4 a 10 meses, el niño comienza a poder sostener objetos, como por ejemplo una sonaja, y el bebé comienza a moverlo, comienza a sacudir el sonajero. Eso lo hace por el placer que le produce el escuchar el sonido del sonajero. De ahí el bebé ya no solamente sacudirá el sonajero, sino que también tratará de alcanzar algún objeto que esté cerca, comenzará a querer desplazarse, ya sea gateando, o algunos bebés comienzan en esta etapa es de 10 a 12 meses, entonces en algunos casos hay bebés que ya tratan de sostenerse solos, buscan como en qué poder sostenerse, una silla, una cama, la cuna, y de ahí la etapa siguiente es de los 12 a los 18 años, a los 18 meses, perdón. En esta etapa el niño comienza como a formar los carritos, sus juguetes comienza a ver un orden, ¿no? Él comienza a ordenarlos, comienza o simplemente comienza a pilonar las cosas. Él comienza a desarrollar una habilidad motora. De ahí de los 18 a los 24 meses es un principio del pensamiento, porque ahora los bebés ya es capaz de hacer una representación con objetos, ya se dan la idea más o menos qué es lo que quieren hacer, un círculo, o ya ellos solos siguen formando sus carritos, pero ya de una manera más concreta. La etapa preoperacional se da entre los 2 y los 7 años y su nombre se debe a que cuando Piaget la conceptualizó, pensaba que los niños de esas edades no podrían ser capaces de realizar
esas operaciones mentales abstractas. Estando muy influyente e influenciado su pensamiento por cómo percibían las cosas inmediatas. La etapa preoperacional presentan unos cuantos logros con respecto a la sensomotora. Entre las más importantes de ellas destaca el hecho de que como sabría de esperarse, las capacidades cognitivas han ido desarrollándose hasta el punto que el niño posee capacidades como hacer imágenes internas, manejar esquemas, tener un lenguaje y usar símbolos, lo cuales serán fundamentales durante el desarrollo de su conciencia propia. Entre las características de la etapa preoperacional entra la centración. Esto es la tendencia del infante a concentrarse en un solo aspecto del objeto o situación a la vez. Otro es el egocentrismo. El egocentrismo es forma de ver y describir lo que gira a su entorno conforme a su experiencia, y esto quiere decir que están centrados en sí mismos. El juego es otra característica, y aunque los niños de 2 a 7 años juegan de una forma paralela, es decir, que juegan a menudo, sin embargo, no interactúan, cada uno está absorto en sus cosas y rara vez juegan de forma colectiva. Otra característica es la representación simbólica. La representación simbólica es la capacidad de realizar una acción, y ya sea por medio de palabras, símbolos y usando objetos. Entra también en sus características el juego simbólico. Esto está relacionado a la capacidad de representación simbólica. Los niños preoperacionales son capaces de jugar algo que no son, como superhéroes, bomberos, médicos, etc. Es decir, que pueden representar simbólicamente al ser otras personas. Entra también en las características el animismo. El animismo es la creencia de los objetos inanimados, como pueden ser juguetes, lápices, coches o cualquier otro que poseen sentimientos e intenciones humanas. El artificialismo es otra característica, y este es el hecho de que los niños preoperacionales piensen que aspectos del entorno como las nubes, las estrellas, los animales o cualquier otra cosa son inventos de otras personas. Y por último viene la irreversibilidad. Esta característica tiene en cuenta que los niños pueden hacer los pasos de manera inversa para llegar al punto del comienzo. Y eso sería todo de la etapa preoperacional. Como tercera etapa está la etapa de operaciones concretas. Esta es de los 7 años hasta los 12 años. Durante estos años los niños van adquiriendo una mayor capacidad para estructurar sus ideas y desarrollan un mejor pensamiento lógico, racional y operativo. En la etapa anterior se veía el egocentrismo en los niños, pero en esa etapa el egocentrismo va disminuyendo. Durante este periodo se ve el principio de la conservación. La conservación se refiere a la capacidad que tienen los niños para entender que un objeto puede cambiar de apariencia, pero no en su cantidad. Otra característica es el descentramiento, y se refiere a la habilidad prosocial en los niños, es decir, que sean capaces de buscar soluciones asertivas ante un conflicto. Por último está la clasificación, y la clasificación se refiere a la capacidad de identificar las propiedades de los objetos y clasificarlas en base a ellas. Un ejemplo, clasificar en base a una característica en común, y puede clasificarlas por manzanas rojas, amarillas, verdes, y la característica en común sería el color. Para la clasificación, Piaget identificó 3 opciones que ayudan a comprender cómo es que los niños van desarrollando esta habilidad, y las 3 opciones son inclusión de clases, clasificación simple y clasificación múltiple. La inclusión de clases Piaget la identificó para evaluar la capacidad que tienen los niños para clasificar de forma jerárquica. La clasificación simple se refiere a clasificar objetos pero con solamente una característica en común. Por ejemplo, si ponemos varias figuras geométricas y le decimos al niño separa los círculos, pues
va a separar nada más los círculos, mientras que la clasificación múltiple, en esta se ven varias características o se toman diferentes criterios, más criterios, perdón. Por ejemplo, separa las playeras de raya azul. Ahí ya sabe que es playera, que tiene rayas y que son de color azul. Vamos a hablar sobre la etapa de operaciones formales. Este periodo es de los 12 años en adelante. Es la etapa del pensamiento abstracto, ya que no solo se piensa en la realidad, sino cómo pueden hacer las cosas. Ya puede hipotetizar, comienzan a dominar las relaciones de proporcionalidad y conservación, sistematizan las operaciones concretas del anterior periodo y desarrollan las llamadas operaciones formales. Desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. Tienen la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la solución a un problema. Tienen la capacidad para razonar en contra de los hechos y pueden desarrollar sus propias teorías sobre el mundo. Empezaré a hablarles de las invariantes infuncionales, que son 6, y la primera es el esquema, comenzando con el concepto que en la obra de Piaget, en relación con el tipo de organización cognitiva, que necesariamente implica la asimilación con los objetos externos, que son siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una estructura mental organizada. Y también un esquema es una imagen simplificada, y un ejemplo de ello sería el mapa de una ciudad. También el esquema es una estructura mental determinada que puede ser transferida y generalizada. Para Piaget, el esquema es algo que puede ser repetida y generalizada en una acción. Es decir, que el esquema es aquello que poseen en común las acciones, como por ejemplo empujar a un objeto con otro, o con una barra, o con cualquier otro tipo de instrumento. Un esquema también es operacional, ya que se repite de manera refleja y se universaliza de tal modo que otros estímulos previos significativos se vuelven capaces de suscitarla. Un esquema puede producirse en muchos niveles de abstracción. Uno de los primeros esquemas del objeto permanente, que permite al niño responder a objetos que no están presentes sensorialmente. Más tarde, el niño consigue el esquema de clase de objetos, lo que permite que los agrupen en clases y ver la relación que tienen con otros, miembros de su misma clase. En muchos aspectos, el esquema de Piaget se parece a la idea tradicional de concepto, salvo a que se refiere a operaciones mentales y estructuras cognitivas, en vez de referirse a clasificación perceptuales. La segunda invariante funcional es la asimilación. Esta invariante jamás puede ser pura, ya que al incorporar elementos nuevos del mundo externo a los esquemas anteriores, la inteligencia es modificada de una forma considerable y tienen que ser ajustados con los datos nuevos. Tiene la función implicadora como función intelectual, y la función explicativa de la acomodación promueve a la función lógica matemática. Específicamente, la asimilación focaliza en la función lógica. Las categorías de la razón que competen a esta función están relacionadas a el sujeto llega a clasificar y agrupar y seriar los números, o agrupar los colores por tamaños y clases. La tercera invariante funcional es la acomodación. Esta está preparada para modificar las propias estructuras en función de las características del objeto. Es decir, que es capaz de acomodar lo nuevo que se incorporó a los saberes previos que ya teníamos de los objetos, y tiene una función explicativa que a su vez está involucrada al conjunto de las operaciones que permite deducir lo real o conferirle cierta permanencia al tiempo que proporciona la razón de sus transformaciones. En relación con la acomodación viene la asimilación. Son dos invariantes que
están muy relacionadas entre sí y es necesidad de la asimilación de tener en cuenta las particularidades del objeto y modificar los esquemas en torno a sus características. En cuanto a las categorías de la razón que permiten tener contacto con la realidad, encontramos que mediante el sujeto conoce su espacio y construye el objeto permanente y empiezan a discriminar el tiempo. Un ejemplo de ello sería cuando entiende que antes de dormir se tiene que cenar. Un ejemplo más claro de la asimilación y la acomodación en conjunto es cuando la maestra toma un lápiz y le pregunta al niño que para qué sirve. Y entonces el niño contesta que sirve para escribir una carta. Aquí el niño tuvo que relacionar la función que es escribir. Entonces asimila que el lápiz es para escribir y la acomodación vendría que se ve relacionada a lo que hace el lápiz. O sea, acomoda que el lápiz es para escribir. La siguiente invariante funcional es la adaptación. Implica cambios en la organización de las estructuras cognitivas. Para que una adaptación pueda ser adecuada, debe de haber un perfecto equilibrio o un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, ya que la asimilación es la incorporación de información de la experiencia a los esquemas de un individuo y la acomodación es la modificación que sufre la estructura, o sea, que sufre el individuo. Y debido a estos dos, a que se unen, vamos a obtener como resultado una adaptación, ya que el individuo va a tener que primero haber asimilado el proceso y haber hecho la modificación para que éste logre adaptarse. Otra invariante funcional es el equilibrio, y el equilibrio es un proceso autorregulador en el cual sus herramientas son la asimilación y la acomodación. Y este mecanismo permite incorporar las experiencias externas a las estructuras internas. Como último punto tenemos la organización. La organización es inseparable de la adaptación, ya que ambas son procesos complementarios de un mismo mecanismo. En este caso, la organización representa la estructura interna de todo este proceso o de todo el ciclo, de la cual la adaptación sería el aspecto externo, la cual vamos a observar. Y esto ha sido todo de nuestra parte. Les agradecemos su atención y tiempo que nos dedicaron. Si se llegaran a quedar con alguna duda, estamos a sus órdenes. Gracias.